¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches ya. Hoy día viernes, hoy 15 de noviembre del 2019. Un programa más que sale todos los viernes, hoy en un horario especial de casi 7 de la noche, su programa de defensa tributaria. Hoy vamos a tratar tres puntos importantes, creo yo, en materia tributaria, como es la carga de la prueba. El otro es los vicios en la notificación que hace la SUNAT cuando inicia una fiscalización, jurisprudencia al respecto también sobre fiscalización a personas naturales. Y tercero, los vicios que incurre la SUNAT respecto a los requerimientos y a los cierres de estos requerimientos. ¿Sí? Mi nombre es Johnny Guerra y bienvenidos a su programa Defensa Tributaria. Vamos a esperar que se conecten, ¿sí? Vamos a esperar que nuestros amigos se conecten para poder empezar con la transmisión. ¿Sí? Saludos a todos nuestros amigos que se encuentran a nivel nacional. Ya estoy en Juliaca pronto. Estoy en Juliaca, estoy también en Tacna. Esta semana estoy en Tacna. Saludos a Tacna, que ya pronto estamos ahí. Tacna 21 y 22 estamos presentes en el Colegio de Abogados de Tacna. Les sugiero compartir la transmisión, ¿no? Porque van a tocar temas interesantes y temas que tampoco se tocan mucho en las aulas, y son temas que netamente salen de la jurisprudencia, ¿no? Vamos hoy día a comentar trascendentemente lo que es trascendente para el tema que nos compete el día de hoy. ¿Sí? Mi nombre es Johnny Guerra y bienvenidos a su programa Defensa Tributaria. Y arrancamos con un tema importantísimo. Arrancamos con un tema netamente trascendental, creo yo, que es la carga de la prueba en materia tributaria. Si ustedes le preguntan, ¿quién tiene la carga de la prueba en materia tributaria? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién tiene la carga en materia tributaria? ¿La SUNAT? ¿El contribuyente? ¿Quién lo tiene realmente? ¿No? Y nada, antes de empezar, saludar evidentemente a todos nuestros seguidores, a todas las personas que se comunican con nosotros siempre. Hoy estamos saliendo en un horario especial de las 7 de la noche. Disculpen por la demora, quedamos a las 6:30, pero acabo de salir de una reunión que se extendió un poquito más de la cuenta, pero estamos aquí transmitiendo desde las oficinas del estudio Guerra Soto y Abogados. Cuando ustedes les digan quién tiene la carga de la prueba en materia tributaria cuando la SUNAT fiscaliza a un contribuyente, hay que tener en cuenta lo siguiente, que el tema de la prueba en materia tributaria es muy relevante, sobre todo la distribución de esta. La SUNAT es un ente que fiscaliza a los contribuyentes, verifica ¿qué cosa? La legalidad del procedimiento o verifica la correcta tributación. En este caso, si ha presentado correctamente la declaración o ha determinado la obligación tributaria, el contribuyente del ejercicio 2018, 2017, etc. Y también respecto a IGB, ¿no? Entonces, es importante saber en qué tipo de fiscalización nos encontramos, en una fiscalización parcial, en una fiscalización total o definitiva, o una fiscalización electrónica, ¿no? Vamos a comentar justamente en este primer punto qué tipo de actividad probatoria debe realizar la SUNAT para que la fiscalización no sea nula. Arrancamos señalando que quien tiene la carga de la prueba en materia tributaria es el contribuyente, porque en materia probatoria procesal se dice que quien alega un hecho es un principio procesal, quien alega un hecho debe de probarlo, ¿sí? Quien alega un hecho debe de probarlo. Entonces, si el contribuyente declaró en su declaración jurada del impuesto a la renta, por ejemplo, 2017, que incurrió en un gasto de 1 millón de soles por adquisición de un servicio o de un producto, evidentemente tiene que acreditar primero la fehaciencia de esta operación y segundo, la causalidad, ¿no? La fehaciencia y la causalidad, para efectos de que este gasto no sea reparado, y para IGB evidentemente tiene que demostrar que ese gasto es real para que la SUNAT no acote por una operación no real, tal vez por no haber cumplido los pasos necesarios para poder cerrar adecuadamente una operación de compra o venta. ¿Sí? Primero, el contribuyente tiene la carga de la prueba.
Por lo tanto, ante una fiscalización y la SUNAT le requiere al contribuyente, preséntame tu documentación, preséntame el sustento de esta cuenta, de este gasto, el contribuyente tiene que presentar los documentos que ha gestionado para sustentar la operación. Por ejemplo, los libros contables, los registros que ya en su mayoría son electrónicos, tiene que presentar los contratos si ha obtenido contratos o si ha gestionado contratos, tiene que presentar la bancarización, tiene que presentar documentos adicionales que sustenten la fehaciencia de la operación, que considera el contribuyente son necesarios o suficientes para sustentar una operación respecto a la cuenta o al gasto que le está requiriendo la SUNAT. ¿Sí? Una vez que el contribuyente presenta la documentación a la SUNAT, ¿cómo tiene que actuar o qué cosa tiene que hacer? La SUNAT, ¿qué cosa tiene que hacer? Verificar la documentación, analizarla debidamente y después de dicho análisis señalar o tomar una posición. Si va a validar lo que ha dicho el contribuyente y ha presentado este contribuyente, bien, se absuelve cualquier punto y cierra ahí el tema. Si la SUNAT tiene dudas de la fehaciencia, la realidad de la operación, ¿qué debe hacer? Debe hacer cruces de información, debe solicitar o requerir o gestionar manifestación de terceros, del proveedor, del transportista. ¿Por qué tiene que hacer eso la SUNAT? ¿Por qué debería hacer eso? Porque en la realidad no lo hace. ¿Por qué debería hacer eso? Porque la SUNAT tiene el denominado deber de probar. Y este deber de probar se sustenta en dos principios administrativos. En el principio de verdad material y en el principio de impulso de oficio. Y la casación 14.763 del año 2016, cuya sentencia salió el 3 de julio del 2018, señala sin lugar a dudas que la SUNAT le aplica el principio de verdad material porque este sustenta el deber de probar. Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional 452 del 2012, que señala la aplicación del principio de impulso de oficio y verdad material en materia tributaria cuando la SUNAT fiscaliza al contribuyente. También tenemos otra sentencia de la Corte Suprema, la 17.984 del 2015, cuya sentencia salió el 22 de septiembre del año 2017, que ahí señala rotundamente que el deber de probar le aplica a la SUNAT y dice lo siguiente: en principio, la administración, acorde con el deber de probar, debió valorar, dice la Corte Suprema, idóneamente los medios probatorios aportados por la demandante y de haber considerado aquello que estos no se presentaron, debió formular el requerimiento correspondiente. ¿Qué son los principios administrativos de impulso de oficio y verdad material? En términos sencillos, el principio de impulso de oficio y el verdad material están dirigidos a que la administración pública verifique plenamente los hechos que sustentan sus decisiones. Es decir, la norma administrativa, estos principios están en la ley 27.444, ahora texto único ordenado, donde señalan expresamente que estos principios están dirigidos a que la administración pública verifique plenamente los hechos que sustentan su decisión. Sirve para motivar la decisión de la administración pública, en este caso la SUNAT, en el supuesto que te repare a ti, señor contribuyente, estimado contribuyente, empresario, un gasto o crédito fiscal. Tiene que sustentar su decisión y no se sustenta de manera argumentativa, sino tiene que sustentarse ¿cómo? Tiene que sustentarse conforme a los medios probatorios que la SUNAT ha debido de gestionar para poder lógicamente sustentar su posición, porque ¿de qué manera va a sustentar su posición? Simplemente de manera argumentativa no sería acorde a lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Entonces, recapitulando, los principios de impulso de oficio y verdad material señalan en términos sencillos y concretos que la administración pública debe verificar plenamente los hechos que sustentan sus decisiones, adoptando los medios probatorios que sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Si no hace esto, si no aplica esos principios administrativos, no estaría acorde con el deber de probar
que se le ha encomendado a la SUNAT en la fiscalización a los contribuyentes. Y si eso no ocurre, ¿qué va a suceder? Va a tener que declararse la nulidad del procedimiento de fiscalización. Si bien eso no puede ocurrir, o tal vez eso no ocurra a nivel del Tribunal Fiscal, sin duda alguna la Corte Suprema, el Poder Judicial, los juzgados y salas contenciosas tributarias van a declararlo de esa manera, porque ya existe jurisprudencia emitida por la Corte Suprema en ese sentido. ¿Escucharon, estimados contribuyentes, estimados contadores, amigos abogados, empresarios? La SUNAT tiene el denominado deber de probar que se sustenta en el principio de impulso de oficio y verdad material. ¿Qué ocurre en la realidad? La SUNAT lo que hace es tener el expediente, por ejemplo, acá hay un expediente, ¿no? Agarra su expediente, revisa el descargo del contribuyente, dice, ¿saben qué? No me parece, a mí no me causa fehaciencia o no me desvirtúa mi presunción y por lo tanto no ha sustentado la fehaciencia. Y te ponen en el sustento del reparo que el contribuyente no demostró o no acreditó la causalidad o la fehaciencia del gasto. Eso actualmente ya no es admisible o no debería serlo, y la SUNAT tiene que ponerse las pilas. Y saludo la decisión del gobierno de poner a la SUNAT en una etapa de fortalecimiento, porque la verdad, primero, gran parte de ellos, tal vez en fiscalización, están desactualizados en jurisprudencia, no aplican el principio de razonabilidad, que más allá de ser un principio administrativo tiene sustento constitucional, y tercero, cometen arbitrariedades de verdad por un afán recaudatorio que no debería tenerlo la SUNAT. La SUNAT recauda, pero la SUNAT tiene que recaudar conforme a ley, tienen que recaudar respetando los principios constitucionales, no pasando por encima de los contribuyentes para llegar a su meta final o al objetivo que se han trazado a nivel recaudatorio. Eso lamentablemente es una cultura equivocada. Así como le achacan a los contribuyentes o empresarios informales que tienen que formalizarse, de aquí también le decimos a la SUNAT, tienes tu SUNAT que ponerte a derecho, tienes que respetar la norma, la ley y los principios constitucionales, porque no te puedes pasar por encima perjudicando al contribuyente y hacer que éste invierta dinero y tiempo y preocupación hasta llegar a la etapa judicial para ganar su caso. Entonces no puede ser posible una situación de esa manera. Por eso tú, contribuyente, contador o abogado que asesora o está contribuyente, tienes que tener claro cuáles son las reglas probatorias, quién tiene la carga de la prueba, qué principios se aplican para que la SUNAT no pase por encima, para que la SUNAT, cuando te pida una información y tú le entregues, no simplemente sea un mero ente revisor, es decir, sí, está bien o está mal y considero que eso no me convence y te reparo. Eso no puede pasar, eso no puede ocurrir, porque ya existe jurisprudencia que señala que la SUNAT tiene que verificar plenamente, no dice cuando quiera, la norma no dice ni la jurisprudencia cuando desee o cuando el fiscalizador amaneció con ganas de hacerlo. Tiene la obligación, dice la jurisprudencia y la norma, de verificar plenamente los hechos. A eso se le llama cruce de información, que según he leído alguna jurisprudencia del Tribunal Fiscal, dicen que es facultativo, que es opcional a la SUNAT. Señores, no es opcional, es obligatorio, y el Tribunal Fiscal tendría que cambiar su jurisprudencia, y si no lo cambia ahora, lo va a cambiar después, como reiteradamente ha estado cambiando y modificando su jurisprudencia a raíz de las sentencias emitidas por la Corte Suprema. Porque el Poder Judicial, el juzgado contencioso, son jueces que respetan la Constitución y los principios constitucionales, y son jueces que son más flexibles en el tema de análisis, no porque sean pro contribuyentes, sino porque son más garantistas y flexibles ante las formalidades excesivas e innecesarias que a veces se aplican por la SUNAT y el Tribunal Fiscal, porque dicen, así está el decreto supremo, así lo dice, así dice la ley y yo lo aplico. ¿Y dónde está el principio de razonabilidad? ¿Dónde quedaron los principios constitucionales? Más allá de un reglamento, de una ley, está la Constitución, señores. Pero lamentablemente eso a veces no se toma en cuenta. Por ello, recapitulando y señalando enfáticamente que la SUNAT tiene la denominada de probar, y está amparado esto, no es algo que a mí se me ha ocurrido, no es algo que a mí se me ocurra decir, porque en fin, yo es lo que pienso, lo que quiero, no, es algo que he venido analizando a lo largo de los años y saco también de la jurisprudencia, porque no puede ser que la SUNAT te repare a ti, contribuyente, en base a presentimientos o en base a presunciones o en base a supuestos que no han sido
porque la SUNAT tiene que verificar plenamente. Si no lo hace, evidentemente ocurre en un vicio que acarrea la nulidad de la fiscalización. En ese sentido, estimados amigos, colegas, contadores, empresarios, estudiantes, alumnos que me siguen por las redes sociales, les invoco a leer la casación 17.980, emitido el 22 de septiembre del 2017, ¿no? Les invito a leer esa casación 17.984-2015, emitida por la Corte Suprema en el año 2017, hace 2 años aproximadamente, donde recalca y señala el deber de probar. También ha sido esto señalado por una sentencia de la Sexta Sala Contenciosa Tributaria, que tiene excelentes magistrados, donde ha ratificado los principios de oficio y de verdad material, y también la sentencia del Tribunal Constitucional que recaída en el expediente 452-2012, ¿no? Donde ratifica la aplicación del principio de impulso de oficio y verdad material en materia. ¿Ustedes tienen claro eso? Evidentemente, en una fiscalización ustedes van a tener herramientas. ¿Para qué? Para poder contradecir a lo que dice la SUNAT, o poder cuestionar la actividad pasiva, no actividad pasiva, sino el accionar o el desenvolvimiento, mejor dicho, pasivo de la SUNAT ante una fiscalización. La SUNAT no puede sentarse, así como yo ahora, solamente, a ver, pásame tu documentación, si a mí me convence, pasa, y si no, te voy a reparar. No puede hacer eso la SUNAT. No debe hacer eso la SUNAT. Entonces, hagamos nosotros, que estamos del lado de la defensa del contribuyente, así como los que están del lado de la SUNAT, mejorar esta situación en una fiscalización. Porque aquí, ¿quién se perjudica ante una indebida fiscalización? El contribuyente, el Estado en sí, porque está utilizando mecanismos, personas, instancias, acumulando expedientes, cuando estos casos deberían cerrarse de una vez en fiscalización. Repito, nosotros tenemos que hacer frente a estos temas de fiscalizaciones cuando la SUNAT no ejerce su denominado deber de probar y simplemente se limita a descartar y desechar información. Si la SUNAT no está convencida de que nosotros hemos sustentado nuestra operación, tienes que realizar actividad probatoria SUNAT, tienes que ir al proveedor para que cuando hagas tú, sustentes tu reparo, digas, hice cruce de información con el proveedor y el proveedor no se encontró nunca en su inmueble, no existe el inmueble, etcétera, o digas, el contribuyente me dio la información del proveedor, fui al proveedor y el proveedor me dijo que nunca trabajó con él, o nunca hice tratos con él. Entonces tienes el sustento para decir que esa operación no es fehaciente o la operación no es real. Pero mientras eso no ocurra, ¿cómo tú llegas a una conclusión? Con el simple incumplimiento del contribuyente, eso está descartado ya por la jurisprudencia. Pero lamentablemente en la práctica seguimos viendo eso. Entonces, mucha atención ahí. Estudien la jurisprudencia que les invito a leer, que les he mencionado hace unos minutos, y repito nuevamente, la sentencia del Tribunal Constitucional 452-2012, la sentencia de la Corte Suprema 17.984-2015. Le recomiendo leer, y que evidentemente tiene que estar usted leyendo constantemente. ¿Sí? Eso es respecto al tema de impulso de oficio y verdad material, principios que forman parte del denominado deber de probado. Correcto. Si hay alguna pregunta, hay un comentario respecto a este tema, que se enseña mucho y se explica poco, y cuando se explica a veces no se es claro, ¿no? Yo siempre en mis clases, en los diplomados, en los cursos que me invitan a hablar sobre temas de defensa, primero, más allá del tema constitucional, que es importantísimo, viene el tema procesal, y ahí entra quién tiene la carga de la prueba en materia tributaria. Porque si no sabemos eso, lamentablemente vamos a decir, ¿quién? ¿Cómo tengo que probarlo? ¿Tengo que probar la SUNAT o tengo que probar yo? Por ejemplo, en un caso de operaciones no reales, es importante tener en cuenta que a veces los contribuyentes pierden por mala defensa. ¿En qué sentido? La SUNAT repara porque supuestamente el contribuyente no ha demostrado la realidad de las operaciones, y el contribuyente se defiende y dice, la SUNAT no ha demostrado que mis operaciones no son reales. Desde ahí ya perdió el caso. ¿Por qué ya perdió el caso? Porque desconoce la defensa, o tal vez el cuerpo técnico, contable, legal, de la denominada teoría de la carga dinámica de la prueba, ¿no? Esta teoría, licenciada administrativa,
contenciosa, evidentemente esto sí ya es más conocido y aplicado. ¿Qué significa la carga dinámica de la prueba? Que yo no le puedo imputar a la otra parte, sea SUNAT o contribuyente, la acreditación de hechos de índole negativo. Solamente le corresponde a la parte imputar hechos de índole positivo. Probar hechos de índole positivo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un tema de operaciones no reales, yo tendría que decirle a la SUNAT y cambiar mi argumento para cuestionarlo. Si la SUNAT no ha desplegado actividad probatoria, tendría que decirle que la SUNAT, ¿qué cosa? No ha motivado, porque el deber de probar está vinculado con la motivación. El contribuyente diría que la SUNAT no ha motivado debidamente su reparo de operaciones no reales porque no ha realizado la actividad probatoria que señala la jurisprudencia respecto al deber de probar en aplicación de los principios de verdad material e impulso de oficio, ¿no? Por el cual la SUNAT debió verificar plenamente los hechos que sustentan sus decisiones y adoptar los medios probatorios que consideren convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Al no hacerlo, evidentemente ha vulnerado esos principios y por lo tanto el procedimiento de fiscalización sería nulo. Ese sería el argumento del contribuyente para poder cuestionar una fiscalización de la SUNAT en temas de operaciones no reales cuando la SUNAT simplemente se ha sentado así como yo a poder revisar papeles. Entonces eso no puede ocurrir y ustedes contribuyentes, abogados, contadores tienen que defenderse, leer jurisprudencia, básico, ¿no? A ver, saludos también, saludos a Ana que nos está viendo desde Tacna, con mucho cariño, a Yuli Rosado, Ronald Rupay, saludos para ti Ronald desde aquí, del estudio de Soto y Abogados, saludos Carlita, que siempre comparte nuestras publicaciones, parte de nuestro equipo también. Joel Sosa Arana, saludos para él, a Liz Tello, a Jofre Esquivel, a Karen Zapata de Piura, a Jessica que nos sigue aquí de Lima Norte, Renzo Fabián, que ahorita vamos a ir con la consulta que nos hace, a Jimmy Augusto Pardo Lama también. Renzo nos señala, ¿no? Estimado profesor, disculpe, en el caso de las notificaciones por cedulón, una resolución de multa y de determinación que se basó en una inspección ocular por no haber declarado la construcción de 4 pisos de un bien inmueble. Bueno, no tengo muy claro la pregunta, si me lo puedes reformular. Vamos a ir ya a este punto en la segunda parte de esta transmisión para poder absolver todas las consultas que sean necesarias y si no hay tiempo me dejan la consulta por interno, por inbox y se lo va a responder al breve plazo. Ahora entramos ya habiendo dejado claro el tema de la carga de la prueba en materia tributaria, donde la SUNAT tiene que sustentar y fundamentar, motivar su reparo, si no lo haces nulo, pasamos al tema de la notificación. A ver, primero, el tema de esta es la notificación de los actos de inicio de la fiscalización de la SUNAT, enfocados tanto en personas naturales como en personas jurídicas, ¿no? Básicamente por un hecho que ha ocurrido en esta semana de manera como estudio, que hemos tenido un caso bastante particular y de repente también les ha pasado a ustedes, ¿no? El tema se trata de la notificación hecha a contribuyente, persona natural, por ejemplo, que se le ha realizado aplicando el artículo 104 del Código Tributario en lo que señala la constancia negativa de recepción. A ver, primero, aquí tenemos, si lo pueden ver ahí, yo creo que sí, un modelo de acuse de recibo, ¿verdad? Así es el acuse de recibo que tiene la SUNAT o utiliza la SUNAT para notificar. Según el artículo 104 del Código Tributario, inciso A, lo que la SUNAT tiene que hacer para efectos de ejercer o realizar una correcta notificación es ir, el notificador tiene que ir, llenar los datos, nombre del contribuyente, RUC, y tiene que dejar constancia de la recepción, es decir, la fecha, y yo como notificador tengo que poner mi nombre, mi DNI. Si la persona que me recibe me dice que no me va a recibir ninguna documentación, evidentemente ahí yo me pongo en una situación como notificador. Señor Juan Pérez o señor Juanito, como se ha identificado, usted no me quiere recibir y no me quiere dar sus datos completos, lo que hago yo es dejar constancia en el mismo acuse de recibo, como dice la norma, dejo constancia de la negativa. Y es por eso que en el casillero 14, que está aquí, en el casillero 14 de la
del formato de acuse de recibo, hay espacio y hay las letras bien grandes para que el fiscalizador ponga en el punto 23, marque negativa de recepción por persona capaz, ponga el día, la fecha y la hora. Ponga el día, la fecha y la hora. Pero ¿qué ocurre? Se ha visto que en estos acuses de notificación, en estos acuses que lo muestro nuevamente, que ustedes lo deben conocer también, en los acuses de notificación de la SUNAT, en supuestos donde se ve la negativa de recepción, lo que hace la SUNAT es poner un sello, un sellito, mandado a hacer evidentemente por ellos, por el área, no sé, un sellito, donde tiene los mismos datos, ¿de quién? De este casillero 14, del detalle de la visita. Pero, interrogante número 1. Si yo soy el notificador y tengo espacio para llenar esos datos, ¿por qué utilizaría un sello? ¿Verdad? ¿Por qué utilizaría un sello? Es más, el sello es más pequeño, el espacio es más pequeño de ese sello que lo que dice aquí o el espacio que tiene este formato. Pero dejo ahí la pregunta que lo voy a responder en un momento. ¿Por qué utilizaría un sello? Perfecto. 2. ¿Por qué utilizaría un formato adicional, un documento adicional para dejar constancia de la negativa de recepción? Si no es necesario ese documento y con solo esta constancia es suficiente. Pregunta número 2. ¿Es necesario hacer un documento adicional? ¿O qué cosa estoy tratando de subsanar? ¿Verdad? Entonces, aquí viene un tema, que ante esas situaciones de notificaciones con sello, considero yo particularmente, y también cierta doctrina importante y jurisprudencia sobre todo, señala que esa situación vicia definitivamente el acto de notificación. Porque aquí tienen que tener en cuenta, estimados amigos, colegas, contadores, que la notificación tiene que ser prolija. ¿Qué quiere decir? No tiene que tener mancha, menos, tiene que ser inmaculada. La notificación que realice la SUNAT de manera física tiene que ser inmaculada. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene que quedar ningún sesgo de error o falla que invalide evidentemente el acto de notificación. Y así lo ha determinado ¿quién? La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional sobre un caso similar en una sentencia del año emitido recientemente, que es la 7279-2013, seguramente ustedes ya lo han leído? ¿Qué señala esta casación? Dice, la SUNAT dice, y lo leo tal cual, ¿no? Independientemente, dice el Tribunal Constitucional, independientemente de lo dispuesto en el artículo 104 del tubo del Código, número 1, le está diciendo a la SUNAT, no me importa lo que diga el 104, ¿ya? No me importa lo que diga ese 104, ¿saben qué? Déjalo en un momento de lado, ¿no? La SUNAT, en ejercicio razonable, principio de razonabilidad, de su facultad discrecional reconocida legalmente, debe tomar las medidas complementarias y necesarias que le permitan cumplir con tal cometido de manera efectiva. Vale decir, con el objeto de garantizar el derecho constitucional a la defensa del contribuyente, un derecho constitucional a la defensa del contribuyente. Conclusión número 1, artículo 104, aquí, derecho constitucional a la defensa acá. No me importa lo que diga 104, primero voy a ver si se ha respetado el derecho de defensa, ¿no? De ahí que a juicio del Tribunal Constitucional, una de las medidas complementarias que la SUNAT está obligada a tomar frente a escenarios como el que el presente caso plantea, será notificar también ¿a dónde? Al domicilio que el contribuyente en su DNI, en su documento nacional de identidad. Pero eso no es todo. ¿Qué dice también, además, mejor dicho, el Tribunal Constitucional? ¿No? La SUNAT no ha hecho, dice, un ejercicio razonable de su facultad discrecional o en todo caso ha realizado un indebido ejercicio, toda vez que a fin de garantizar el derecho de defensa de la recurrente, desde su primera inconcurrencia al procedimiento de fiscalización, debió disponer, como se ha referido en el fundamento 21, que la notificación también se lleve a cabo en la dirección consignada en el DNI de la demandante, evitando con ello un comportamiento tributario indebido, autoinvoluntario, así como el pago de una multa que no correspondía. Conclusión número 2. Si la SUNAT le notifica la carta y el primer requerimiento, por ejemplo, al contribuyente, que inicia o con el cual se inicia una fiscalización por incremento patrimonial no justificado
por renta de primera, segunda, por el tipo de fiscalización que sea. La tiene que verificar si el contribuyente o no ha tenido conocimiento de manera absoluta. Tiene que tener, ¿qué cosa? Certeza absoluta, ¿no? De que el contribuyente tuvo o no conocimiento de la notificación. Y así lo dice el tribunal también en el considerando 12, ¿no? Que la administración tributaria tenga la certeza absoluta de que está tomando conocimiento de la existencia de dicho procedimiento y para ello atendiendo el caso independientemente de lo dispuesto en el artículo 104. Entonces, ¿cómo SUNAT puede tener certeza absoluta? Primero, si ve que notifica al contribuyente persona natural y ve que esto no responde, dice, mira, si no me responde y le he notificado bien, algo debe estar pasando. Yo tengo que respetar esta sentencia del Tribunal Constitucional y le voy a notificar en el domicilio que aparece en su DNI, ¿no? Que si es diferente, tengo que notificarle a ese domicilio que aparece en el DNI y decir, cumplí con agotar todos los mecanismos y aplicar mi discrecionalidad y notificarle en el domicilio real, independientemente que eso no me lo diga el 104, porque primero está el derecho constitucional a la defensa, al debido proceso, antes que una mera legalidad que está estipulada en una ley como el 104, ¿correcto? Entonces, punto número 3, la SUNAT tiene que verificar plenamente el acto de notificación y si este contribuyente, persona natural, tuvo conocimiento o no de esta notificación. Por ende, si se ve que el contribuyente no responde o no se apersona en una fiscalización supuestamente válidamente notificada, la SUNAT tiene que agotar los mecanismos. Peor aún, ¿no? Si el Tribunal Constitucional en esa parte es muy protector del derecho de defensa, imagínense pues un acuse de recibo con un sello, como estamos comentando, con un sello que diga o que ponga ahí fecha, notificación, la hora y que hay la constancia de negativa. Pero ¿por qué poner un sello si acá hay espacio suficiente? ¿Eso qué nos da? ¿Qué escenario nos plantea? Que ya hay dudas de la notificación a ese contribuyente. Y si hay dudas de la notificación a ese contribuyente, evidentemente una notificación con dudas, errores o formalidades innecesarias que no están contempladas en la norma, evidentemente tiene que ser declarada nula, porque así también lo ha dicho el Tribunal Fiscal en diferentes resoluciones, como la RTF 15.882.5 del 2012, 10.209.2 de 2013, la 13.7649 del 2013, que señala, ¿no? Ante supuestos de notificación con negativa de recepción sin cumplir con las exigencias del código, el Tribunal Fiscal ha señalado que un informe de mensajería u otro documento con la misma finalidad no subsana la falta. En esa línea, el tribunal estableció como criterio de observancia obligatoria lo siguiente: el informe, acta o documento adicional en el cual se detalla diversa información relacionada con la diligencia de notificación no subsana las omisiones del cargo de notificación, dado que no es posible determinar si fue remitido en el mismo momento del acto de notificación. En efecto, ponen un sello en mi notificación habiendo espacio cuando el sello tampoco es necesario porque no está regulado y tampoco debería colocarse esa formalidad en el acuse de recibo. ¿Qué cosa me está dando? Me está dando la visión de que no sé si ese acto de notificación, ese acuse fue hecho el mismo día y la misma hora. Porque, ¿para qué sería un sello? No tendría sentido, no atiende a la razonabilidad. Sí, es por ello que es muy importante conocer jurisprudencia para poder atacar este tipo de irregularidades y por lo tanto tendría que declararse la nulidad de la fiscalización por indebida notificación, Saludos a los que se están conectando. El día de hoy estamos evidentemente hablando de la notificación, de los requerimientos, del inicio de la fiscalización, que es muy importante que tengamos conocimiento para que la SUNAT no aproveche de la norma o no se aproveche del desconocimiento de los contribuyentes, ¿no? Te pido, Renzo, a ver, Renzo Fabián nos indica ahí cómo se determina la resolución de determinación para esta omisión de no haber declarado la construcción. Bueno, a ver, yo te pido, Renzo, no entiendo bien tu pregunta, escríbeme ahí internamente para poder absolverlo y poder esclarecer esa duda que tienes y que nos comentas en redes. Saludos a todos los que nos están viendo y vamos al tercer y último punto, ¿no?
Otro aspecto importante y creo yo preocupante para muchos es el cierre del requerimiento. Profesor, doctor, ¿la SUNAT vulnera el procedimiento de fiscalización cuando cierra el requerimiento en una fecha distinta? Sí, pero depende del contexto y depende de la situación conforme dice la norma, ¿no? ¿Qué dice la norma o qué señala la norma? A ver, primero vamos a repasar dos artículos importantes y vamos a repasar jurisprudencia del Tribunal Fiscal para que ustedes puedan tener claro de qué estamos hablando. A ver, ¿qué dice el artículo 9 del reglamento de fiscalización? Señala, ¿no? La comunicación de las conclusiones del procedimiento de fiscalización previstas en el artículo 75 del Código Tributario, ¿no? Artículo 75 del Código Tributario se efectúa a través de un requerimiento, ¿no? Dicho requerimiento es cerrado una vez culminada la evaluación de los descargos que hubiera presentado el sujeto fiscalizado en el plazo señalado para su presentación o una vez vencido el plazo cuando no se presente documentación alguna. Eso dice el artículo 9. ¿Qué habla el artículo 75 del Código Tributario? Cuando la SUNAT le da al contribuyente para efectos de que éste tenga una última oportunidad de presentar alguna documentación o efectuar algún descargo que no tuvo oportunidad de hacerlo o no lo hizo anteriormente. ¿Qué dice el Tribunal Fiscal respecto a este tema que estamos conversando? Dice, ¿no? El segundo párrafo del inciso B del artículo 8, en el sentido que será cerrado, dice, en la fecha indicada en el requerimiento solamente cuando el administrado no presente documentación o información alguna, puesto que en dicho caso no hay documentación o información a evaluar. Observa que la misma lógica que el citado reglamento prevé en el caso del cierre de requerimiento emitido en virtud del artículo 75 del Código Tributario. Es decir, así como se aplica en el artículo 9 que habla sobre el artículo 75 del Código Tributario, ese mismo supuesto, dice el Tribunal Fiscal, se aplica para los diferentes requerimientos cuando el contribuyente no haya presentado información. Es decir, si a mí me notifican del segundo requerimiento en adelante y yo no presento documentación, ¿qué dice el Tribunal Fiscal? Dice que el requerimiento tiene que ser cerrado en la fecha que dice ese requerimiento, que va a ser cerrado en el plazo señalado en ese requerimiento. Si no es cerrado en el plazo que dice ese requerimiento, ¿qué cosa se vulnera? El debido procedimiento, y por lo tanto esa fiscalización tiene que ser nula. En conclusión, si a mí tanto en el primero o en los segundo, tercer y cuarto requerimiento en adelante la SUNAT me pide a mí información y yo no le presento, y en ese requerimiento me dice que la fecha de cierre es el 25 de diciembre, esa fecha tiene que cerrar. Tiene que emitir el cierre, el resultado del requerimiento y cerrarlo, ¿correcto? Si no lo hace, está incurriendo en ilegalidad respecto del procedimiento de fiscalización y por lo tanto esa fisca es nula, ¿no? Pero ¿qué ocurre en la realidad? La SUNAT no cierra, por ejemplo, en el 25 de diciembre, lo que hace la SUNAT cierra 6, 7, 8 meses después. El contribuyente ni cuenta se da porque piensa, dice, la SUNAT se olvidó, qué bueno que lo deje ahí, ya se olvidó de fiscalizarme. Pero más allá de que se olvidó o no de fiscalizarte o de emitir el resultado o el cierre del requerimiento, lo que hace es que está vulnerando una norma y una jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que si eso la SUNAT no lo advierte o se le pasa, te culmina la fiscalización con la notificación de los valores, tú puedes reclamar y decir, la SUNAT ha vulnerado el debido procedimiento y tu jurisprudencia Tribunal Fiscal porque no ha cerrado el requerimiento en la fecha indicada, pese a que yo no presenté documentación, ¿no? Y si esto es así, indudablemente el procedimiento de fiscalización es nulo, pero esas situaciones a veces no se ve o no nos damos cuenta. Tenemos que darnos cuenta que toda fiscalización tenemos que analizarla de una manera correcta, rápida y sobre todo tenemos que analizarlo de una manera constitucional porque está vulnerando el derecho al debido proceso. Y otra jurisprudencia, para que ustedes lo tengan en cuenta, lo puedan anotar tal vez, que es la resolución del Tribunal Fiscal 1270 o 1275 del 2017, que señala, ¿no? Si en el segundo supuesto, a ver, voy a leer desde más atrás para que se pueda entender. Respecto a los demás requerimientos, dice el Tribunal Fiscal, el acto de cierre del resultado del requerimiento se efectuará vencido el plazo consignado en el requerimiento o en la nueva fecha otorgada en caso de una prórroga, ¿no? Y en ambos casos, una vez culminada la evaluación de los descargos del sujeto fiscalizado a las observaciones imputadas en el requerimiento,
Sin embargo, si en el segundo supuesto los demás requerimientos, el sujeto fiscalizado no cumple con exhibir o presentar lo requerido, ¿no?, la administración deberá cerrar el resultado del requerimiento en la misma fecha fijada para tal exhibición o presentación. Pero he visto innumerables casos en que la SUNAT, ante la omisión de presentación de información o ante la presentación, dice, parcial, no ha cerrado en la fecha fijada. Y así lo dice el Tribunal Fiscal 1275 de 2017. Lo dice y espero lo puedan leer. Por lo tanto, son situaciones que nosotros tenemos que observar. Si yo presento documentación, tiene que evaluarla y evidentemente analizarla y no cerrarla en la fecha que dice el requerimiento. Pero si yo no presento la documentación y la SUNAT lo cierra después de 3 o 4 meses de la fecha fijada, ahí incurre en vulneración al debido proceso. A leer estas resoluciones que les he mencionado para efectos de que puedan entender el contexto del caso en que ha resuelto el Tribunal Fiscal y poder así absolver sus dudas, y o si no, escribirme a las redes, en los teléfonos y correos que aparecen en el contacto, en la fanpage, en mi red personal, en todos los medios que ustedes puedan acceder, o en todo caso sacar una cita para poder entrevistarse aquí en las oficinas del Estudio Guerra Soto y Abogados, aquí en la avenida San Borja Norte 583 San Borja. Espero, estimados seguidores, que hayan podido ver estos alcances puntuales de lo que es el deber de probar, lo que es la notificación y lo que es también los vicios que aparecen en los requerimientos. Para puntualizar, las funciones de este programa de defensa tributaria son las siguientes. Número 1, tiene el deber de administrativos fundamentales, que es el principio de la material, tiene la obligación la administración tributaria